Bueno, gracias Maggie, volvemos a retomar el contacto contigo más adelante. Entonces ya nos metemos en la primera de las entrevistas, lo decía Vero cuando hablaba de los contenidos y lo que íbamos a compartir con ustedes esta mañana en Arriba Gente. El Instituto Nacional de Estadística realizó la presentación del plan estratégico hacia 2024 y además se prepara para el nuevo censo poblacional previsto o marcado como hito en el 2023. De este y de otros temas vamos a estar hablando con Diego Aboal, que es el director del INE. Gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, voy a decir algo que lo estaba diciendo antes del aire. Me parece muy amigable lo que está haciendo el INE ahora con la presentación de los datos estadísticos en cuanto a infografías, para que se pueda entender, porque la verdad es que la presentación de los datos estadísticos en una planilla de Excel pura y dura, al común de los mortales, no le era amigable interpretar esos datos. ¿Eso es parte de la comunicación que están cambiando? Sí, digamos, nosotros presentamos el plan estratégico el miércoles de la semana pasada, junto al presidente de la República y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y uno de los pilares de ese plan estratégico es precisamente el pilar de la comunicación. Es decir, nosotros producimos mucha información, muchos datos, pero muchas veces eso quedaba en algunas bases de datos que no eran, digamos, amigables para un público general. Entonces, como parte de ese pilar, el objetivo es llegar a un público mucho más amplio y por eso estamos generando contenido más amigable, digamos. Como parte de eso hay infografías, vamos a generar algunos videos, hemos abierto algunos canales alternativos de comunicación, por ejemplo, en Instagram, en YouTube. Estamos usando Twitter de forma mucho más intensiva. El objetivo es, como conversábamos digamos, hace un ratito, es no morir en la playa, digamos, ¿no? Nadamos mucho, mucha gente trabaja para generar información y luego eso es usado únicamente por expertos, ¿no? Entonces el objetivo es llegar a un público mucho más amplio. ¿Qué cambios están analizando y procesando para llevar adelante en cuanto a las mediciones grandes que hace el INE? Bueno, tenemos realmente un plato muy lleno, digamos. Nosotros, otro de los pilares del plan estratégico es una mejora en la calidad de los productos y también de los procesos que dan lugar a esos nuevos productos. Entre esos productos estamos en un proceso de cambio de base de algunos índices que son muy conocidos, digamos, como el índice de precio al consumo, el índice medio de salarios, y también la encuesta continua de hogares. Estamos con mejoras metodológicas. De esta encuesta surgen los datos, por ejemplo, del mercado de trabajo, ¿no? Desempleo, empleo. Esto me importa también señalar que es dentro de un proceso de normalidad, ¿no? O sea, esto no implica una refundación del INE, es simplemente un proceso de normalidad, de mejora de los productos. Por ejemplo, en el caso del IPC, estaba basado en una canasta de consumo del año 2005-2006. Los hábitos de consumo han cambiado bastante estamos en estos 15 años. Claro, estamos a 15 años, ¿no? Entonces, es necesario, bueno, el cambio de esa base que da luego lugar digamos, al IPC y a las mediciones de inflación, ¿no? ¿Va a haber cambios en la base de cálculo de la pobreza, por ejemplo? Bueno, también hace parte del plan estratégico digamos, la actualización de la línea de pobreza por el método del ingreso, que es el que el INE ya está produciendo en este momento, que también utiliza como insumo fundamental esa canasta del año 2005-2006. Nosotros tenemos una encuesta de gastos e ingresos de los hogares, que aprovecho de decir que es muy interesante entender cómo los hogares están gastando hoy en día. Bueno, hoy en día no, en realidad tiene 3 años, es de 2017. Pero eso va a dar lugar también a una nueva medición de pobreza que va a estar hacia fines de marzo. Vamos a tener una nueva línea por el método del ingreso. Y está en los planes también tener indicadores de pobreza multidimensional hacia el segundo semestre del 2021. ¿Qué implica eso? Bueno, eso implica mirar otros tipos de indicadores. Digamos, la línea de pobreza por el método del ingreso básicamente el único elemento que considera para decir si las personas son pobres o no es un monto de ingreso que reciben. La pobreza multidimensional lo que considera son otros elementos. Por ejemplo, que los hogares tengan algún tipo de servicios básicos
o que los niños vayan a la escuela. Es decir, son otros tipos de indicadores que dan otra perspectiva, digamos, de la pobreza. La idea es tener ambos indicadores, ¿no? Es decir, tener uno por la línea del ingreso y otro que sea más comprensivo y mida otros elementos. Estos ajustes metodológicos, ¿qué cambios pueden generar en los resultados? ¿Podría haber un aumento abrupto, digamos, de las cifras de pobreza si se toman algunos indicadores que antes no se medían? Bueno, no lo sabemos. En este momento estamos en el proceso de trabajo del cambio de la línea de pobreza, que aprovecho a decir que es un proceso de trabajo que está tomando insumos de mucha gente. Es decir, son reuniones que están invitadas universidades, centros de estudios de Uruguay, y tiene el apoyo de la CEPAL. O sea, estamos haciendo un proceso muy amplio, porque obviamente estos indicadores son indicadores muy sensibles. Claro. Sí, digo, también puede haber una perspicacia ahí de decir, bueno, están cambiando claro, la metodología para, claro, entre comillas, maquillar cifras. Claro, claro. No, por eso es muy importante blindar estos procesos y que sean muy abiertos, de tal forma de que cualquier suspicacia, evitemos cualquier tipo de suspicacia en estos procesos de cambio que son de mejora. Y simplemente ese es el objetivo que tienen, ¿no? Claro, ahora la medida comparativa, cuando estén los indicadores nuevos, tanto IPC, ingresos, pobreza, cuando estén esos comparativos, digamos, esas metodologías ya prontas y en cancha, Sí. ¿va a tener algún tipo de ponderación sobre los resultados de las mediciones que se vienen registrando hasta ahora en esos indicadores? Bueno, usualmente cuando uno hace un cambio de base de algún indicador, uno lo computa para algún periodo en el que se solapan, digamos, con la metodología vieja y la nueva, para que se tenga algún tipo de parámetro de comparación. Ajá. O sea que eso va a ocurrir. O sea que van a coexistir durante un tiempo, Sí, digamos. o a veces se computa con la nueva metodología hacia atrás, Ajá. durante algún periodo, para que se tenga alguna idea Bien. de cómo la metodología influye en que haya un cambio en el nivel, por ejemplo, de pobreza, ¿no? Usted decía que esto es un proceso de mejora. ¿Qué pasa con lo que se hacía antes, ¿no? El INE siempre tuvo como buena reputación, aunque ha tenido también cuestionamientos por parte de actores públicos o políticos, ¿no? De la forma de medir. ¿Pasaba algo antes que ameritó estos cambios? No. Digamos, el INE es un instituto que tiene mucho prestigio. Es una institución que uno puede rastrear su origen desde hace casi 170, 180 años. Y es uno de los activos que tiene la institucionalidad pública uruguaya y diría la democracia uruguaya, ¿no? Es decir, nadie desconfía de los productos que se generan allí. Simplemente, digamos, cuando tienen como bases viejas, la fotografía que se tomó fue en una época pasada y por tanto con el paso del tiempo se va distorsionando por ese motivo. Pero eso no implica elementos de sospecha sobre manipulación de información, ¿no? Simplemente es lo normal que los índices cuando tienen bases viejas, bueno, cada vez van reflejando la realidad de una forma un poco más borrosa, digamos, ¿no? Sí, probablemente cuando se confeccionó la canasta del IPC, por ejemplo, pienso en 2005-2006, tal vez la telefonía celular, pienso en algo, ¿no? La telefonía celular en 2005-2006 no tiene la incidencia que tiene hoy, por ejemplo, en el mundo que estamos viviendo, no sé, por mencionar un rubro. Digamos, o tenías videoclubs, digamos, ¿no? Claro. Donde ibas a sacar el video. El video. O el DVD. Claro, eso ha desaparecido, digamos, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ocurre con estos índices, que muchos productos, de hecho, empiezan a desaparecer por el cambio tecnológico, ¿no? Sobre todo aquellos vinculados a la tecnología, el consumo ha cambiado mucho. Entonces, es necesario tener una canasta actualizada de realmente lo que consumimos hoy, ¿no? Hace algunos minutos usted decía que nos sorprendería conocer cómo están gastando los hogares uruguayos en la actualidad. ¿Cómo están gastando? Bueno, sí, digamos, sobre todo están gastando más en tecnología, digamos, que lo que gastaban antes. Y gastando también más en servicios, ¿no? Esto es una tendencia, de hecho, a nivel global. Cada vez gastamos más en educación, en salud, en esparcimiento. Y esas son tendencias que obviamente también ocurren en Uruguay, ¿no? Y por eso es tan importante que estos índices cada tanto, los actualicemos, ¿no? Un debate hace algún tiempo, incluso en el que intervinieron
varios sociólogos con respecto a lo que normalmente denominamos línea de pobreza. No lo digo solo para el caso de Uruguay, en general siempre nos fijamos sobre las mediciones de índices de pobreza en diferentes países. Y siempre se habla o se discute sobre que debe tomarse el tema del ingreso, pero debe tomarse el tema de las necesidades básicas. Claro. Y ahí ingresamos en la discusión de ¿a qué le podemos llamar necesidad básica? Porque inclusive hay necesidades básicas que son comunes a cualquier país y a cualquier región del mundo, pero hay necesidades básicas que según el país en el que se viva y hasta las condiciones de clima que pueda tener, evidentemente pueden llegar a variar. Sí. En este caso, en el Uruguay, con respecto a la línea de pobreza, ¿qué tomamos como necesidades básicas para decir si una persona está por debajo o no de esa línea de pobreza? Claro, el punto que señalas, Humberto, es realmente bien importante. De hecho, si bien hay pocos cuestionamientos sobre cómo computar la línea de pobreza por el método del ingreso, hay muchas formas de abordar esto de la pobreza multidimensional y que usa estos indicadores de necesidades básicas, básicamente. Y de hecho no hay un acuerdo tan fuerte como el que existe sobre cómo medirlo con la línea del ingreso. Claro. Por tanto, eso va a ser parte del debate que vamos a tener que encarar seguramente a partir del primer semestre del 2021 para llegar a alguna definición de esta línea de pobreza multidimensional. Básicamente la línea de pobreza por el método del ingreso de lo que parte es de evaluar una canasta de consumo de aquellas familias que están en los estratos más bajos de ingreso y a partir de eso se construye como el ingreso mínimo que permite sostener una canasta mínima de consumo y básicamente esa es la forma en que se determina la línea de ingreso para determinar si somos pobres o no, ¿no? Claro. ¿Actualmente cuánto es, perdón? Claro, eso era a lo que iba a ir, porque si uno escucha desde, por ejemplo, pero desde una determinada organización social, la canasta básica es tanta y desde determinada otra vereda la canasta es otra completamente diferente. Voy a lo de Lorena. Sí. Bueno, digamos, el límite para considerar si se es pobre o no depende de la cantidad de integrantes que tenga el hogar. Pero digamos, están en el orden de los 13.000 pesos, digamos, cuando es una persona. Cuando digamos. es una persona, claro. 13.000 pesos. Y depende también de en qué zona del país, claro. Si es el interior o es Montevideo, porque bueno, las canastas tienen costos distintos según en qué región se está, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco de esas variables, el valor preciso con respecto al cual tenemos que comparar, ¿no? Obviamente es una canasta muy básica, ¿no? Y es una línea que, bueno, permite un nivel de subsistencia muy básico, ¿no? Enfrentan ahora nuevamente la realización de un censo poblacional previsto para el 2023. Estoy actuando a memoria, siempre pongo y hago la salvedad de que a veces la memoria a uno le puede fallar. Nuestro último censo estuvo plagado de críticas y de situaciones que inclusive dieron a entender que en determinado momento no se pudo completar realmente el trabajo. Sí, se dijo eso. Eso fue lo que me quedó como imagen, a tal punto que no terminaba de saber cuántos éramos los uruguayos o no. ¿Qué realmente sucedió? Hay datos que efectivamente son buenos, hay datos que realmente habría que chequear y volver a realizar. Pido un poco para saber por qué frente a la cercanía, si se toma en cuenta de un censo, en 2023 estaríamos realizando otro. Sí, bueno, el último censo que se hizo fue en el año 2011. Yo obviamente no estuve cercano a ese proceso, digamos, pero entiendo que a ver, fue más el ruido que realmente lo que ocurrió. O sea, entiendo que lo que ocurrió es que se alargó más de lo que estaba previsto originalmente. Fue eterno. Claro, se alargó más el trabajo de campo. Entiendo que existieron algunos problemas, algunos vinculados a presupuesto, algunos elementos también vinculados a
planificación de ese censo que generaron algunas dificultades. De todas formas, como digo, yo no estuve cercano a esa instancia, con lo cual no tengo el detalle de lo ocurrido. Lo que sí que son cifras que son buenas para usar. Y el tema de la cobertura es un gran tema en los censos. El poder llegar lo más próximo al 100% de toda la población, eso no es simple y es la gran misión que uno tiene cuando hace un censo. Aún en un territorio tan pequeño como el nuestro. Aún en un territorio pequeño y sin accidentes geográficos importantes. Pero es complejo realizarlo. Yo siempre digo que los censos es la tumba de los cracks, digamos. O sea, y por eso queremos nosotros comenzar ya ahora a comienzos del 2021 a planificar ese proceso, porque sabemos que es una operación muy compleja y que usualmente, bueno, hay cosas que uno no prevé que ocurren allí, con lo cual hay que comenzar antes y tratando de prever todo lo que se pueda, ¿no? En 2023 se va a hacer el censo. En 2023, en este momento está el pedido de presupuesto en el Parlamento, así que esperamos que el presupuesto sea aprobado y ese es el hito fundamental para arrancar con el proceso de preparación, ¿no? ¿Con metodología de relevamiento de datos igual, tradicional o modificada? Bueno, nosotros, y esto incluso trasciende lo que es el censo, en el INE queremos ir hacia un uso mucho más intensivo de lo que se llama registros administrativos, es decir, datos que el Estado ya tiene porque la gente da información al Estado, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el BPS o da información en diversos organismos públicos. Y nosotros, si bien vamos a hacer un relevamiento para este censo muy tradicional, es decir, vamos a ir a golpear puertas, queremos hacer algunas pruebas con variables y con datos que están disponibles en algunas partes del Estado para ver si son comparables, etcétera, de cara a un posible censo en la ronda 2030 que sea basado en registros administrativos. Por ejemplo, España, en el 2021 va a ser un censo que no va a golpear a las puertas de los No va a haber gente caminando puerta a puerta. Va a cruzar información de los organismos públicos. Exacto. Básicamente estuvieron 15 personas trabajando durante 10 años y con eso va a generar un censo, y la ventaja de eso es que luego ese tipo de censo se puede replicar todos los años, porque es información que viene de forma, que viene de forma continua a los organismos públicos. O sea que queremos ir hacia ahí, pero no vamos a estar listos para esta ronda de censo. Claro, lo que te pregunto es un país que tiene, por ejemplo, estoy pensando desde el punto de vista de cruce de datos, BPS, DGI, que tiene un 25% de informalidad. Tal vez la informalidad en España sea bastante más baja y tenga mayor fidelidad en los datos y registros. Claro, por eso, digamos, para lograr hacer un censo basado en registros administrativos, uno tiene que hacer todo ese tipo de chequeos. Es decir, uno tiene que ir variable por variable de las que uno querría tener en un censo. Por ejemplo, no sé, años de educación de las personas. Bueno, hay que ir a recoger datos en ANEP, en la universidad, etcétera, y ver la cobertura de eso. Ver si esos datos llegan... Claro, si la masa crítica es suficiente... Claro, llegan al 100% de las personas, o al 90 y pico, digamos, por ciento de las personas. Es un trabajo de la masita, ¿no? Es un trabajo muy grande, pero que estamos comenzando porque... ¿Y qué fidelidad tiene? Bueno, mejor que ir a preguntar, porque imagínate que llegan a tu casa y te preguntan, bueno, ¿usted cuántos años de educación tiene? Capaz que haces la cuenta bien, capaz que no, ¿no? Capaz que decís, no sé, tengo 7 años, 8 años de educación, pero capaz que le errás. Mientras que en el registro administrativo, bueno, está en la ANEP que fuiste hasta, no sé, tercer año de liceo. Usualmente la calidad es mejor en los registros administrativos que en lo que uno tiene cuando va a golpear la puerta, ¿no? ¿Ahí hay datos informatizados, no sé, de antes del 85, por ejemplo? Bueno, por eso, todo ese tipo de cosas es el trabajo que estamos comenzando a hacer para ver la calidad de esa información y contrastarla con el relevamiento que vamos a hacer puerta a puerta. Eso nos va a permitir decir, bueno, por dónde tenemos que ir para de aquí a otros 10 años poder llegar con un censo que no moleste más a la gente y que no tengamos que ir a golpear las puertas, ¿no? Y como decía, esto trasciende lo que es el censo. En el INE estamos yendo mucho hacia esto, porque muchas veces los datos ya están disponibles en diversos organismos públicos y no tiene sentido ir a encuestar a la gente si los datos ya están disponibles. Entonces queremos ahorrar ese tipo de molestias a la población, ¿no? Bueno, vamos a agradecerle mucho una vez más a Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Buena jornada, Diego, muy amable. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista.